así es. Entonces, sí, y sus trabajos están puestos en las bibliotecas. Ahorita los han estado escaneando y preparando para subirlos a online para que uno lo pueda consultar. Y entonces, después les vamos a dejar a nuestros amigos, pues los links para que ellos pues puedan bajar el libro de crítica que hace Elías Levita, por ejemplo, a la Masora, al texto masorético. También hay unos trabajos de, del, a ver, ¿cómo se llamaba atrás? De Adam Clark, también a los puntos vocálicos. Y bueno, todas los links que tengamos, con mucho gusto lo podemos dar para que los pongas debajo de esta Perfeito. grabación. Depois, Lachman, os nossos ouvintes podem acessar a nossa página bibliatextual.com.br e nessa próxima semana vai estar disponível ali também. sí. Entonces, Lachman fue uno de los que dio inicio a esta crítica del Nuevo Testamento. Hort, que es uno también que hizo unos trabajos importantes de crítica textual con otro de su época, dice esto del trabajo de Lachman. Si lo puedes leer, por favor. O novo período começou em 1831, quando pela primeira vez um texto foi construído diretamente a partir de um documento antigo, sem a intervenção de qualquer edição impressa, quando foi feita a primeira tentativa sistemática de substituir a escolha arbitrária pelo método científico na discriminação de variantes textuais. Hort que disse isso. Sí, entonces, claro, porque se podía ya empezaron a aparecer los documentos y entonces se podían hacer las comparaciones, cosa que Erasmo no pudo hacer porque tampoco tenía los documentos a la mano. Sim. Entonces, ahora, a partir de aquí, sí, y cada vez más, en cada edición, pues, del Nuevo Testamento crítico al que hago referencia, pues, siguen apareciendo hoy documentos. Mira, ya llevan 28 ediciones de ese Nuevo Testamento crítico. Entre la 27 y la 28 aparecieron 200 manuscritos nuevos. Y con una diferencia, no sé si de 5 o 10 años. Entonces, siguen apareciendo documentos que siguen siendo considerados, evaluados. Y cuando entra un documento nuevo, tienes que volver a revisar todo, porque a lo mejor ahí te aclara o te mejora el texto. Sim. Entonces, tienes que volver a reevaluar todo. Correto. No es que lo vi aquí o como entra ahora, entonces no afecta. No, sí afecta. Entonces, este trabajo no se termina nunca. Vamos a seguir aquí yo no sé cuánto tiempo me queda o si ya nos pasamos hace rato. Seguimos. Bueno, este es otro personaje que desde su juventud lo único que le importaba era recuperar la forma original del Nuevo Testamento. Se metió en los monasterios, en las bibliotecas y les revisaba todo cuanto tenían a los monjes. Se hizo amigo de ellos, se buscaba trabajos dentro del monasterio para lavar platos, para trabajar ahí, para en la noche poder ir a la biblioteca a revisar, a ver qué tenían. Si ustedes pueden después consultar la historia de Tischendorf, es muy emocionante. Tenía un amigo en Egipto que era farmacéutico y cuando conseguía algo
porque él fue ahí a la península de Sinaí, en un monasterio de Santa Caterina, y encontró unos documentos importantes. Si quieres, en la siguiente lámina, descubrió este manuscrito. Él también fue el descubridor del Códice Sinaítico. Tenían esa Biblia del siglo IV ahí en ese monasterio. Cuando la vio, dijo, esa noche no durmió, se quedó leyendo los manuscritos, todo el libro, y dijo, hubiera sido un pecado dormir esa noche. Entonces, este documento que ustedes ven en pantalla se llama Ephraemis Rescriptus, porque descubrió que cuando le faltaban los materiales a los monjes, agarraban y los utilizaban otra vez para volver a escribir sus misales y sus cosas de sus rituales. Y a veces agarraban copias de los libros bíblicos. Entonces, los borraban un poquito, los volvían a lijar y les servía de material para escribir sus cosas. Cuando él vio este documento, y vio que abajo habían letras, reconoció que eran partes del Nuevo Testamento, se llevó las manos a la cabeza y los pidió prestados. Y entonces dice, pero ustedes, ¿cómo han hecho esto? Abajo está el texto bíblico. Y bueno, la cuestión es que consiguió que le prestaran las hojas. Iba donde su amigo el farmacéutico, y el farmacéutico hizo unas mezclas ahí de manera que pudo recuperar la primera escritura. Y aquí entonces ustedes ven que hay unas letras por debajo de este texto ven como el texto de abajo tiene unas mayúsculas. Ese es el texto más antiguo. Y las que tiene así en minúsculo es el texto más reciente. Entonces, de esta manera se pudo recuperar el texto inicial. Entonces, trabajos como el de él y como el de Tregels, como el de Alford, cada uno tiene su historia. Todas estas personas invirtieron toda su vida, pero hasta la muerte, para trabajar en esta restauración textual. Los últimos fueron Kurt Aland, de los que tenemos el Nuevo Testamento, la edición del Nuevo Testamento crítico. Si pasas a la siguiente, que edita el Instituto de Pesquisa sobre el Texto del Nuevo Testamento. Ellos datan esos 5.700 manuscritos, tienen una base de datos, los fechan y los comparan. Y ya ahorita entonces van por la 28ª edición. Es aquí entonces donde nosotros tomamos nuestra base textual para la Biblia textual. Usamos este Nuevo Testamento griego. A base textual do Novo Testamento grego, do Novo Testamento da Bíblia textual, é do Nestle Aland. Sí, correcto. Entonces, para el Antiguo Pacto, entonces, estos personajes, hasta los que están en el Nuevo Enfoco, que son contemporáneos, bueno, Moore y Cross creo que ya fallecieron, pero Top, Treble son contemporáneos, están vivos, y ellos con sus publicaciones han dejado
en evidencia pues también esta crítica que se le debe hacer al texto rabínico, al texto masorético, y hacerlo, tratarlo como un testigo más, junto con la Biblia griega, el Pentateuco samaritano y los documentos del desierto de Judea. O sea, ninguno es importante, ninguno prevalece, sino que todos tienen que ser tomados en consideración, tienen que ser evaluados para conseguir este objetivo de ese arquetipo, tratar de llegar a esa reconstrucción. Si quieres pasamos a la siguiente. Y en ese sentido, los descubrimientos del Mar Muerto, de los documentos del desierto de Judea, han venido a ser cruciales, porque primeramente son 1000 años más antiguos de lo que nos llegó a la imprenta. Y después dejan en evidencia que las otras, la Biblia griega y el Pentateuco samaritano, no están tan alejados o le dan un valor mayor, porque estos, que son 1000 años anterior al texto masorético, en muchas partes coinciden. De manera que entonces el valor de la Septuaginta, el valor del Pentateuco samaritano, se eleva. El Pentateuco samaritano, por ejemplo, tiene unas 6000 diferencias con el texto masorético. Pero por otro lado, y esto es lo que llama la atención, que de esas 6000, 1900 variantes coinciden con la Biblia griega. De manera que entonces, tú ya ves ahí que hay algo que como que no te cuadra, ¿no? También estos manuscritos ponen en evidencia que ha habido otros textos antiguos antes del texto masorético. Entonces hay una pluralidad textual del texto hebreo, y que entonces deja en evidencia ese recorrido, esa evolución, por decirlo así, del texto rabínico. En la siguiente lámina tenemos uno de los principales representantes, porque es un rollo que está completo, y comparado con los pedacitos que tenemos en otros documentos, este rollo de Isaías, el A, después tenemos el B, pero no es tan amplio y extenso como este. Mide, esto era lo que les decía, 7 metros y pico, y corresponde a la cueva número 1, está fechado en el siglo I antes de Cristo, de manera que esto viene a poder utilizarse para criticar a todos los textos medievales que conforman la familia masorética. Algunas personas dicen que no hay diferencia, pero a la final sí hay diferencia. Hay, solamente que hay que empezarlas a buscar. Siguiente. Entonces, estos manuscritos del desierto de Judea han contribuido en la confirmación de que hay una tradición masorética. También se puede afirmar que hay un pluralismo textual en los siglos, en los séculos anteriores a la mudanza de época. O sea, en tiempos del Señor Jesús existía ese pluralismo.
Entonces ahorita se entienden esas palabras de Jesús a los doctores de la ley. Ay de vosotros que quitáis la llave del conocimiento y no entráis ni dejáis entrar a nadie. Esa acusación de parte del Señor Jesús es importante y es muy fuerte y deberíamos tomarla en consideración en todo este lío textual. También ya lo decía Jeremías, de la pluma mentirosa del escriba, en Jeremías 8:8. Y después en el libro de Isaías, en el capítulo 8, versículo 16, también dice que quitan la llave para que nadie entienda la ley. En Oseas, el Señor les reclama a los sacerdotes y ahí hay una enmienda de los oferín, que ellos cambiaron porque el Señor les hablaba Yahvé les hablaba muy duro y les reclama que el pueblo se queda sin conocimiento. ¿Por qué? Por culpa de ellos, porque ellos tenían la responsabilidad de llevar toda esa información y de estar amonestándolo al pueblo, y no lo hacían. Entonces, otra de las cosas que hacen los manuscritos o las contribuciones es la revalorización de los testigos de otras fuentes, de la Septuaginta en este caso, y del Pentateuco samaritano. Entonces, aquí entonces este es el libro de Elías Levita. Ahí tiene la dirección donde pueden conseguir el libro, se descarga y tiene creo que como 300 y pico de páginas. Y entonces es una exposición de esas notas masoréticas. Ahorita vamos a abrir una de estas Biblias que contiene el texto masorético para que ustedes vean cómo es por dentro. Pero entonces, antes vamos a hablar de este señor Adam Clarke, que es también otra persona que critica a este texto rabínico. Fíjense como en su biografía, y la puse aquí porque me pareció interesante resaltar que él había trabajado en una sociedad bíblica, la británica, haciendo pues trabajos de traducción. Y bueno, también entonces él empieza pues a hacer esta llamada de atención a este texto, ¿no? Él tenía sus manuscritos, creo que tenía como 100 manuscritos y los iba comparando unos con otros. Entonces de ahí es que escribió también unos comentarios y unos análisis de las variantes textuales. Siguiente. Miren, aquí tienen donde pueden bajar los libros de él. Estuvo trabajando 40 años en esto. No sé si quieres leer esta parte de aquí, que es el nombre del libro. O livro do Adam Clarke. Bom, 40 anos, Studlight. Studlight é um site onde você encontra ali várias pessoas, vários comentaristas, vários eruditos bíblicos, né? E do Adam Clarke também está ali. Né? Mira, hizo 8 volúmenes. Sim. ¿Sí? Sí. Y entonces dice, ¿cómo dice aquí? Con las lecturas marginales, una colección de textos paralelos y resumos abundantes para cada capítulo, con un comentario y notas críticas. Entonces, ahí nuestros amigos pues también tienen más ejemplos
para ver esto. Aquí, fíjate, una de las cosas importantes que él dice son estas palabras. Si las puedes leer, Claudio, por favor. Sim. O sistema é um comentário contínuo inserido no texto hebraico da lei. Esto él se refiere al sistema vocálico de puntos. Do texto hebraico, da lei, dos profetas e dos salmos. Seus pontos vocálicos e acentos prosódicos e métricos conferem a cada palavra na qual são postos um significado particular, que em seu estado simples, multidões deles em nenhum caso possuem. Somente as vogais acrescentam conjugações inteiras à linguagem. Este sistema é um dos comentários mais artificiais, peculiares e extensos jamais escritos sobre a palavra de Deus, porque não há uma só palavra na Bíblia que não tenha ficado sujeito à influência deste particular tipo de glosa. La siguiente. Entonces aquí vamos a hacer un ejercicio. Vamos a poner un ejemplo con una palabra. Entonces, hemos escogido una palabra que tiene 4 letras hebreas. Y usando los puntos vocálicos, vamos a ver cómo puede decir una cosa u otra. Diana, eu quero chamar a atenção de você que está nos assistindo agora para este ponto aqui. Como as vogais usadas indevidamente alteram o significado da palavra hebraico, sem a vogal. Bueno, sí, vamos entonces a explicar con este... No, pásame la otra. Fíjense, porque habrá personas que no saben nada de hebreo aquí, ¿verdad? Sí. Entonces hay que ir despacito para que ellos entiendan. O a ver cómo nos explicamos nosotros de manera que sea más fácil. Aunque no sepan hebreo, esto se puede llegar a comprender bien a las personas que no saben nada. Entonces tenemos la dirección de lectura es de la derecha a la izquierda. Eso es lo primero que hay que saber. En esta palabra, las letras, la primera y la última, son silenciosas, son mudas. La Jim, que es la primera de derecha a izquierda, y la Ei, que es la última, no suenan. Siguiente. La dirección de lectura entonces es esta. Siguiente. La Vav, que es la siguiente aquí, es una consonante y su sonido es V y puede funcionar como una, se llama mater lectionis, es como una ayuda de vocal, ¿sí? Y la Lamed es una consonante que tiene el sonido L, de la L. Siguiente. Entonces, para hacer la transliteración y para ponerle sonido a estas palabras con los que como nosotros no sabemos hebreo, entonces vamos a ponerle aquí las consonantes con las vocales de acuerdo a los puntitos que les pongamos después. Entonces, dijimos que la Jim es muda, entonces le ponemos este signo para que no tenga sonido. Y la última letra le ponemos una H para que tampoco suene. Entonces, la Vav es una V y la otra es una L. Siguiente. Entonces, usando los puntos vocálicos arriba y abajo de las letras, estas mismas pueden
decir holocausto o iniquidades, ¿sí? Usando las mismas letras, poniendo puntitos abajo y arriba, puede significar una cosa u otra. Entonces, arriba en la primera línea tenemos las letras que corresponden, las consonantes que nos informan las letras hebreas. Y ahorita les pondremos los puntitos que son vocales dentro de esas consonantes que hemos puesto en la primera línea. Siguiente. Ok, entonces arriba de la VAB, si tiene un puntito, es una vocal, O. Y la que está abajo de la yin, de la lamed, esta vocal que está aquí, que es como una T roja, sí, no sé si la puedes señalar, la de la primera, esa, ajá, es una A larga, longa. En la siguiente palabra, entonces, la primera letra de la yin tiene una rayita, que es una A curta. Después le ponemos dos puntitos debajo de la bab, que es una media vocal, que es una shva silenciosa. Y después tiene esta, que es también una vocal A longa. Entonces, vamos a poner estas vocales dentro de, intercaladas en la línea de arriba de las que hemos preparado, ¿sí? La siguiente, entonces. Entonces, dijimos que aquí iba una O y una A. Y aquí, en la otra palabra, una A. Esta dijimos que era una letra que era muda. La vocal que era muda, imagínense ustedes. Entonces queda como B sola. Y después otra A larga, ¿verdad? Y siempre la dirección de la lectura es de derecha a izquierda. Ahora lo que vamos a hacer es darle la vuelta a la transliteración para ponerla en dirección de izquierda a derecha, que es como nosotros leemos. En la siguiente, entonces, la palabra hebrea para iniquidad se lee habla. Y para el holocausto es hola. Hola. Habla y hola. ¿Sí? Entonces, fíjense ustedes cómo con puntitos por arriba y por debajo, el significado de la palabra cambia. Esto entonces, sin cambiar ninguna letra del texto, se pueden hacer modificaciones de palabras. El texto, por ejemplo, de los documentos que tenemos del desierto de Judea, no tienen todo este sistema de puntos. Al igual como el texto que se habla hoy día en Israel, no utiliza los puntitos. La gente lee el periódico solamente con las consonantes. O manual de guerra de Israel não tem consoantes. No, ni el periódico, ni los... A Constituição de Israel não tem sequer uma consoante. Todas, Sí, perdão, vogais, não sequer tem uma sí, vogal, todas consoantes. claro. El significado de la palabra también te ayuda el contexto a darle el valor. Y entonces, fíjense ustedes, en la siguiente lámina podemos ver, entonces esta es la diferencia de lo que no es igual. Los puntitos ahí están señalados en rojo.
Y en la siguiente, aunque tenemos las mismas letras para dos significados diferentes, esto hay que llevarlo a la raíz, porque las palabras salen de una raíz, es como una semilla, de donde salen todas las palabras. Entonces, también para diferenciarlas, uno a veces tiene que ir a la raíz de la palabra para saber qué es lo que significa. Entonces, hablar significa iniquidad y olá, holocausto, pero son dos palabras diferentes por sus raíces. Aunque se escriben igual, por las raíces tienen diferentes significados. ¿Sí? Pero entonces lo que hace los puntitos es decirte qué palabra es. No te deja opción, sino te dice que esta palabra es iniquidad y que esta palabra es holocausto. Entonces no te deja, claro, lo sabes por el contexto, pero no te deja escoger, porque fija el texto. Te obliga a decir es esta y ya. Entonces fíjense, ahorita vamos a ver unos documentos donde no se ven los puntos vocálicos ni todas estas acentuaciones en otros documentos de Qumran. Aquí tenemos la Biblia hebraica stuttgartensia, que es una copia del texto masorético. Este es del siglo XI. Vamos a poner este ejemplo. En Isaías 61, 8, la primera parte del versículo, tenemos pues, hemos preparado este interlineal que dice, pois, eu, Yahvé, que ama, justicia, que oidea, robo, para holocausto. ¿Se acuerdan esta es la palabra que acabamos de ver con los puntitos y aquí hemos puesto abajo ambas palabras, holocausto e iniquidad, para que ustedes se puedan fijar en a cuál corresponde por los puntitos, ¿verdad? Entonces tenemos en la segunda letra el puntito de arriba, que ya nos indica que la palabra que se quiere, que se tiene que leer es holocausto. Estas palabras trabajan con sufijos y prefijos para las palabras que las conectan con preposiciones y pues se arma la palabra para plurales, para singulares, para femeninos, para masculinos y se van cambiando pues la última letra de la palabra. De manera que entonces, cuando nosotros vamos a la traducción, en nuestras traducciones de este versículo, fíjense lo que pasa. Hay algunos interlineales, por ejemplo, el hebraico español, que aunque tiene la palabra con los puntitos escritos para la palabra holocausto, el interlineal lo apunta como iniquidad, como si estuviera así. ¿Sí? Y uno se pregunta, pero ¿por qué? Si es holocausto, ¿por qué están traduciendo aquí con iniquidad? Entonces, si vemos otros diccionarios, por ejemplo, el siguiente, bueno, no sé si yo voy muy rápido y quieres dejarlo más tiempo. Por ejemplo, aquí hay, en este diccionario, estas son maneras diferentes para la palabra hebraica iniquidad.
en el texto masorético, y aquí va MT-M, de acuerdo con diccionarios, ¿no? Entonces, fíjense cómo hay varias formas de escribir la palabra perversidad, maldad, iniquidad, pero fíjense cómo nos indica que la palabra que tiene como significado holocausto está usada para decir iniquidad en este diccionario y señala a Isaías 61:8. ¿Sí? Y uno dice, bueno, entonces, ¿cómo el diccionario dice eso? Entonces, si buscamos la palabra holocausto, para que me diga a ver qué palabra es, fíjense ustedes lo que dice. Siguiente. Claro, el muñequito este sale aquí como diciendo, bueno, esto no era holocausto. ¿Cómo es que está en este diccionario como iniquidad? Entonces, en la siguiente lámina vamos a poner, hemos buscado aquí la palabra correspondiente a holocausto y fíjense cómo aparece ambas, la misma palabra para decir una cosa y otra. Esto no se entiende. No se entiende porque si esta palabra es para holocausto, no debería estar aquí para decir perversidad, maldad, iniquidad, y tampoco en un interlineal. Entonces, si vemos cómo están haciendo la traducción, al portugués, al castellano, al inglés, en Isaías 61:8, aunque está la palabra con los puntitos que me está indicando holocausto, se sigue traduciendo iniquidad. Y uno se pregunta, ¿pero por qué? Fíjese estas traducciones. Aborrezco iniquidades, robo y ocrime, robo y a maldades, robo y toda maldad. Aparte de que no está en el texto, ¿sí? No está en el texto hebreo. Esta conjunción no utiliza una conjunción, sino utiliza una bet para decir con o para. Entonces aquí el escriba, claro, es que esto es absurdo porque el Señor está diciendo, robo con iniquidad. Vamos a suponer, ¿no? Odio el robo con iniquidad. ¿Qué quiere decir? Que el robo sin iniquidad no lo odia. ¿Ven cómo es absurdo? ¿Sí se entiende lo que voy diciendo, Claudia? Sí, claro, entendemos. Entonces, el traductor entonces se ve obligado a cambiar el con, el para, por una para que diga robo, iniquidad, o crimen, o maldad, o perversidad. Ponerle como si fuera otra cosa aparte del robo, pero el texto hebreo no dice eso. Hay creo que las traducciones al copto y la siríaca sí tienen el i, pero el texto masorético no tiene el i, el e. Tienen la letra bet, que significa con, para. Si quieres podemos volver arriba
a donde está el interlineal, para que lo vuelvan a ver. ¿Ven? Aquí hay una bet, la letra que está en amarillo. Si fuera I, fuera así como esta letra que tiene la palabra, bueno, una bab, como esta de aquí, como la segunda de holocausto. Entonces, seguimos para que ustedes vean ahora. Entonces, de acuerdo con lo que hemos visto de los puntitos, la traducción del texto masorético debería ser, si quieres leerlo, que lo lees mejor tú en portugués. Porque eu, Javé, amo a justiça, aborreço a rapina para o holocausto. Porém, àqueles lhes darei seu salário fielmente, e farei com eles pacto perpétuo. ¿Qué le está reclamando aquí Yahvé a los que estaban dando esos holocaustos? Que traían para ofrecerle a él, lo que daban en holocausto, era robado. No dice que aborrezco robo e iniquidad, o no dice aborrezco el robo con iniquidad. Entonces, porque es absurdo que aborrezca el robo sin iniquidad. Entonces, tampoco puede ser un robo para iniquidad. Entonces, las letras, los puntos vocálicos que han puesto a la palabra hebrea, cuando traducen, tampoco entonces son consecuentes con ese sistema. El siguiente. Si hacemos una comparación del texto hebreo, del texto masorético con la Septuaginta, el profesor Top tiene unas listas donde va poniendo la palabra del texto masorético y su correspondencia a la palabra griega. Vemos que aquí también en la Septuaginta se registra la palabra iniquidad, maldad. Pero tiene en la palabra hebrea unos signos, como unas claves que vamos a ver qué es lo que él dice que pasa en esta palabra. Si quieres pasa a la siguiente. La siguiente, aquí está ampliado. Entonces dice que esta palabra, entre el texto masorético y la Septuaginta, presenta una diferencia en vocalización, que es una tradición de la pronunciación. Y también hay una diferencia en la preposición de la partícula esta que vimos que estaba en amarillo, que es la letra bet, atribuido al traductor griego o para el escriba hebreo, ¿no? Entonces, estos puntitos han hecho una diferencia cuando se compara con la traducción en griego. Siguiente. Fíjense cómo ahorita, como es un pasaje de Isaías, hemos podido buscar la palabra también en el texto del rollo, el grande rollo de Isaías. Entonces, de Qumran. De Qumran, sí. Si se fijan, verán que no hay ningún sistema ninguna escritura de Nikut, que son todas las rayitas y los puntitos
que tiene el texto rabínico que habíamos puesto en ese interlineal que les presentamos anteriormente. Fíjense cómo estas letras no tienen esas puntuaciones. Y en círculo, aquí está el versículo al que hacemos referencia, y la palabra sin puntos vocálicos de iniquidad o de holocausto, ¿verdad? Porque no hay puntos, entonces esto hay que sacarlo por el contexto. Fíjense también que no tiene la preposición antes de la palabra. No tiene el i, el e, ni tampoco tiene la bet para con o para. Siguiente. Aquí la hemos ampliado y le ponemos las letras que corresponden. Fíjense cómo la escritura es no tan cuadrada, es más, porque esta escritura tiene un poquito más de 1000 años de antigüedad con respecto a la otra. Vamos a ver el siguiente. Aquí el programa donde está publicado de Google, donde está publicado el grande rollo de Isaías, trae una traducción al inglés. Y si nos fijamos, ellos han traducido esta palabra como iniquity, iniquidades. Entonces, le han asignado a la palabra no la raíz de holocausto, sino la raíz que corresponde a iniquidades. Pero le han puesto aquí en la traducción la conjunción and, Siguiente. ¿Ves? Aquí la ponemos. Iniquidades. No está esta palabra, porque no tiene esta letra. Con la bab. No está en el documento. Siguiente. ¿Ven? Esta se la añaden. Siguiente. ¿Ven? Le ponen la pero lo que tiene, bueno, el texto el texto masorético tiene con o para, pero el gran rollo de Isaías no tiene nada, ninguna de las dos. Siguiente. Entonces, bueno, de esas comparaciones de vocalización entre la Biblia, entre el texto masorético y la Septuaginta, en cuestiones de puntuación, uno puede sacar unas listas aquí de como de más de 1300 palabras que tendríamos que revisar, a ver cómo están esas vocalizaciones. Algunas veces son tradiciones masoréticas, pero es porque el traductor griego ha visto otra raíz, la otra raíz, y entonces traduce la otra palabra. No ve la raíz que ha visto el texto masorético que ha fijado con los puntitos, sino que ve, al no tener puntos, ve otro significado porque ve otra palabra, porque ve otra raíz. Entonces traduce en base a esa escogencia. No sé si me explico, Claudio. Sí, sí. ¿Sí? ¿Se entiende lo que digo? Bueno, de estas hay muchas. Entonces, esto hay que revisarlo. Mira, ahí están todas las citas. En la Biblia textual hemos cambiado, y a pie de página está todo indicado, algunas, pero esto es un trabajo que seguimos actualmente
trabajando y es muy laborioso porque hay que pararse y no solamente hay que ver esto, sino hay que revisar esa misma palabra en todo el texto. Los programas de la computadora nos ayudan muchísimo porque uno hace un clic y ya sale un listado y es más fácil revisar. Pero también requiere su tiempo. Siguiente. Fíjense, el texto masorético presenta unas enmiendas que han hecho los mismos soferín, los mismos escribas, han dicho en algunas partes, aquí nos hemos equivocado, no es esto, sino es esto otro. Entonces, eso está a pie de página indicado. Se han hecho varias listas, algunas son de 13 lugares, otras son 18 citas. Aquí hay esas más otras que nosotros hemos encontrado. Entonces les hemos traído una muestra, pero todas estas presentan esas enmiendas que están, como han estado al pie de página, el traductor toma lo que está como texto y lo ha traducido con el error que ellos mismos, esto sí, ellos los han dicho, pero el traductor como toma el texto y no se ha fijado en esas correcciones que están a pie de página, eso pasa directamente a la traducción. Siguiente. Fíjense cómo dice Génesis 18:22. Dale, Claudio. Então, dois visitantes saíram, indo na direção de Sodoma. Porém, Abraão ficou ali com Deus, o Senhor. Muy bien, esta es una traducción que hace la Nueva Versión Internacional. Siguiente, vamos a abrir ese. Entonces aquí las palabras que vamos a fijarnos es Abraham y Deus, ¿sí? O Abraham y Yahvé. Abrimos entonces nuestro texto masorético. Y entonces cuando lo abrimos así, fíjense, tenemos en la parte central lo que es el texto hebraico. Y en los márgenes y a pie de página están las notas y los comentarios. Estas notas son de la Masora Parva y la Masora Magna. Pero lo que se traduce es las letras que están aquí en el centro. Entonces vamos a buscar en Génesis, buscamos el capítulo 18, que lo tenemos aquí, y el versículo 22, ¿verdad? Y empieza aquí el 22 comienza aquí. Acuérdense que la lectura es de derecha a izquierda. Vamos al revés como el portugués. Es de izquierda, de derecha a izquierda. Entonces, bueno, aquí lo tenía en castellano y no me dio tiempo de cambiarlo al portugués. Pido disculpas a nuestros amigos portugueses por no haber tenido tiempo de ponerlos en su idioma. Entonces, pero busquemos la palabra Abraham, que es fácil decir en castellano, y Yahvé, ¿verdad? La tenemos aquí. Si pasas a la siguiente, la tenemos marcadas. Fíjense cómo aquí en esta edición están marcadas por dos letras aquí al principio y al lado de la palabra Yahvé. Siguiente. ¿Ven? Esas dos letritas A y A. Esas son las que vamos a buscar a pie de página. ¿Sí? Entonces, a pie de página, en las notas y comentarios, en el versículo 22 están A y A, y entonces dice, enmienda del Soferín, Tikenei Soferín, lectura original. Entonces, fíjense ustedes cómo hay dos palabras en hebreo, pero
que tienen que ser leídas de derecha a izquierda. O sea, primero va esta y luego la más larguita. Muy bien. Ahorita vamos a poner el texto junto con esto para no tenerlo tan separado y que ustedes lo puedan ver juntos. Muy bien. Gracias, Claudio. Entonces, arriba tenemos el texto y entonces viene primero la palabra Abraham y después Yahvé. Pero la nota, la corrección nos dice que el cambio es al revés, que primero está la palabra Yahvé y luego Abraham. Entonces, vamos a leerlo como se debería leer. Debería decir, adelante, Claudio. E os varões se voltaram e se encaminharam para Sodoma, mas Javé permanecia com Abraão. Al escriba le pareció como imposible que Yahvé permaneciera ahí delante de Abraham porque tenían una conversación. Y entonces él es la parte donde él le va a decir, le va a declarar todo lo que va a hacer en la ciudad de Sodoma y Gomorra. Entonces al escriba le pareció que no podía Yahvé permanecer ahí con Abraham, y entonces lo que hizo fue intercambiar los puestos. Entonces, es un error que tiene el texto, que está enmendado a pie de página, pero no nos llega a nosotros esa corrección porque al hacer la traducción no se toma en cuenta esto. Entonces, la Biblia textual ha tomado todas esas correcciones a pie de página y las ha volcado en el texto para que podamos entender lo que realmente dice. Y así, por ejemplo, en muchas partes, 3 o 4 partes, dice, en vez de Israel, en vez de decir Israel a tus dioses, el texto que está mal dice Israel a tus tiendas. Entonces, oye, que se fueron detrás de los ídolos. Y el texto que usted tiene en su Biblia, que si no, todavía como no tiene la Biblia textual, dice Israel a sus tiendas. Y lo que estaba diciendo Israel era a los ídolos. O sea, dejamos el rey, dejamos a Yahvé y nos vamos con los ídolos. Entonces es importante colocar todas estas enmiendas que han hecho estos oferim al texto que leemos y que nos llega a nosotros. Então, Liana, assim está na Bíblia textual. E os varões se voltaram e se encaminharam para Sodoma, mas Javé permanecia com Abraão. Ajá, correcto. Y así están también arregladas todas esas citas que pusimos anteriormente. Por ejemplo, otra de las cosas que hemos podido arreglar son las citas en el Nuevo Pacto que citan al Viejo. Todas las citas de la narrativa que hacen los evangelios, las cartas paulinas, que citan en el Antiguo Testamento, a veces no coinciden en su totalidad. Veamos un ejemplo de esto. Por ejemplo, Hebreos 10, 5 al 7, donde se hace una cita del Salmo 40. ¿Puedes leer, por favor? Estamos aquí utilizando ahorita João la Ferreira de versión, sí, de João Ferreira de Almeida recibida. Então, Paulo está dizendo, provavelmente Paulo escreveu Hebreus, né? Sim. Pelo que, entrando no mundo, diz, sacrifício e oferta não quisestes,
mas corpo me preparaste. Não te deleitaste em holocaustos e oblações pelo pecado. Então eu disse, eis-me aqui, no rol do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Entonces, cuando vamos, siguiente, a buscar esta cita en el Antiguo Pacto, nos encontramos que esta passagem sí, no Antigo Pacto. perdón, pasaje. El pasaje en el Salmo 40 nos encontramos con qué. Adelante. Léelo, por favor. Sacrifício e oferta não desejas. Abriste-me os ouvidos, holocausto e oferta de expiação pelo pecado não reclamaste. Então eu disse, eis aqui venho, no rolo do livro está escrito a meu respeito. Siguiente. Vamos a resaltar las partes que no coinciden. Abriste os ouvidos. Os ouvidos. ¿Ve? ¿Y cómo? Aquí le dice que aquí el Hebreos está citando una parte muy importante porque está hablando del cuerpo humano que Dios Padre le preparó a su hijo para venir a morir. Y entonces cuando se cita, se está citando el pasaje del Salmo 40, vamos allí y nos encontramos con otra cosa. Siguiente. Y el muñequito ahí también se queda todo como desconcertado porque no tiene nada que ver una cosa con la otra. Entonces, la Septuaginta viene en nuestra ayuda para corroborar el pasaje de Hebreos. Y entonces ahorita sí lo podemos arreglar en nuestras Biblias y colocarlo como debe estar citado. ¿Ven? Liana, No me preparaste, de forma alguma, Paulo iria citar uma passagem do Velho Testamento, ou seja, lá, Paulo citou várias passagens, várias vezes Paulo citou o Antigo Pacto, o Velho Pacto, e de forma alguma ele iria citar algo errado, correto? Ele não iria no, tampoco. totalmente errado. Sí, fíjate que algunas de estas citas, de estos pasajes que se citan del Antiguo Testamento que aparecen en el Nuevo, también son corroborados por los manuscritos de Qumran. Por ejemplo, el que aparece en Hebreos 1 de adórenlo todos los ángeles, cuando lo introduce en el mundo, el Padre dice que lo introduce a Cristo en el mundo, dice, adórenlo todos los ángeles. Y está citando Deuteronomio 34, 43, me parece. Y uno vaya a leer y no aparece esa cita. Pero la Septuaginta y los manuscritos de Qumran lo tienen. Entonces, hemos podido también arreglar esa parte de acuerdo a los documentos, a los testigos, que son más antiguos que el texto masorético. Sí. Y así en una media docena de lugares. Entonces, ¿qué tenemos? Vamos a hacer esta, porque es indiscutible que uno tiene que hacer estas comparaciones. Lo que llegó a la imprenta, lo que sirvió de base para nuestras Biblias, porque era lo que había, no había otra cosa. Ahorita hay más, pero antes no había. Entonces comparamos para el Bello Pacto, el Codex de Leningrado, que es el texto masorético, del século XI después de Cristo. Un solo documento. Y eso lo tenemos que comparar contra nuestro proyecto de Biblia hebraica crítica,
que estamos trabajando en ella. ¿Qué hace un arquetipo o se retrotrae por la masa documentaria al século II antes de Cristo? De los documentos que debemos utilizar para hacer esto, son todos. O sea, el texto masorético es uno más de los que hay que analizar. Pero están los otros tres. Está toda la familia y todos los documentos de la Biblia griega. Está el Pentateuco samaritano y están los documentos del desierto de Judea. ¿Que algunos importantes? Todos son importantes. Y no tiene que haber una supremacía, uno sobre los otros. Entonces, para el nuevo pacto, de la misma manera. Mire, ¿cómo vamos a comparar? 6, 7 documentos que llegaron a la imprenta del século XII contra 5.700. Con un arquetipo que se pudiera estar hablando del século II después de Cristo. Son 1000 años de diferencia. 1000 años que nos ahorramos ahí de copiado, manuscrito. Si lo hubieran hecho con una fotocopiadora y nada más el original, no tendríamos problemas. Pero el Señor lo ha querido así. Y bueno, es apasionante y Él pone esa energía y esa paciencia para llevar a cabo este trabajo. Adelante con la siguiente. Entonces, aquí tenemos todos estos testigos que tienen que ser analizados. Entonces, la Sociedad Bíblica Textual tiene el proyecto en el que está trabajando muy poquitito a poquito, porque estamos viendo de conseguir más fondos para ampliar las contrataciones con los traductores y con las personas adecuadas para hacer esto, pero mientras vamos recolectando esas variantes, tomando en cuenta todas estas testimonias del viejo pacto. Aquí tenemos nuestro proyecto de Biblia Hebraica Crítica, que ustedes pueden consultar por ahora en castellano, en español. Estamos trabajando en la parte de poner la misma información en portugués. A ver si pronto la tenemos. Y entonces nuestra base textual de la Biblia textual, que prontamente Claudio tendrá disponible para todos, pues sus bases son estos avances que ya llevamos de este proyecto de la Biblia Hebraica Crítica, donde usamos estos 4 testimonios, y para el nuevo pacto, pues el Nuevo Testamento griego de la 28 edición, que es la última. Esto era todo lo que por ahora queríamos compartir. Yo creo que me alargué mucho, no sé ni qué hora es, porque he hablado mucho. ¡Qué barbaridad! Y eso que me parece que no me gusta hablar. Perdonen lo largo. Mas foi muito bom, Liana. ¿Tenemos gente todavía ahí que nos dice algo o no? Claro. O ya se fueron, a lo mejor. Não. No fue aburrido. As pessoas estão esperando o sorteio da Bíblia. Entonces es por eso. Pues muchas gracias por acompañarnos y por estar aquí escuchándonos, tomarse el tiempo de gracias para transmitirles esta información que es vital para que ustedes puedan tomar su decisión al utilizar la Biblia de cabecera. Sí. Porque es importante, porque esa es nuestra comida espiritual. Así como comemos 3 veces al día, 4, 5, 2, no podemos comer
una comida que sea de otra palabra, de un escriba o de Erasmo, que le pareció que estaba aclarando algo. No, no podemos, hermanos, porque esa palabra no nos va a energizar, no nos va a dar la vida, no va a salir a hacer lo que tiene que hacer esa palabra. Por eso ustedes tienen que órenles al Señor, pídanle, pregúntenle a Él. Señor, ¿cómo es esto que está Claudio y Liana nos dicen aquí como ahorita tenemos que botar dejar de lado nuestras Biblias para comprar una nueva? Y a ver qué les dice el Señor. Yo estoy segura que les va a dar testimonio de esta palabra. Les va a traer bendición, les va a traer libertad, porque no es lo mismo leer un texto corrompido, que está contaminado, que tiene adiciones, porque después la lectura corre y fluye. Sim. Es increíble. Sim. Eu sempre digo, Liana, que o trabalho da Sociedade Bíblica Textual foi um trabalho fantástico. Poucos se atreveram a fazer este trabalho. Nós vimos aqui a história de muitas pessoas que começaram a fazer o trabalho da crítica textual. Publicaram livros, né? Um livro aqui, outro livro ali. Mas uma Bíblia publicada com todos essas pesquisas arqueológicas, esses avanços críticos, né? A Bíblia hebraica crítica, como você vem falando, o Novo Testamento grego do Nestor Aland, né? Então, tudo isso reunido em uma única Bíblia, a isso vem a proposta de tradução da Bíblia textual. A Bíblia textual ela vem com uma proposta. Muitas pessoas, Liana, estão criticando, antes da Bíblia textual sair, já estão criticando a Bíblia textual. Já estão falando coisas da Bíblia textual sem conhecer realmente a Bíblia textual. Nós vimos aí pouca coisa sobre o que é o trabalho, um trabalho sério. Não é um trabalho de achismo, não é um trabalho que eu penso que é dessa forma, mas é um trabalho sério da Sociedade Bíblica Textual. Liana, o pai da Liana, o Carlos Fuchan, que não está entre nós, já está com o senhor. Também teve o trabalho de Francisco Lacueva, né, que trabalhou bastante nessa Bíblia. Tem um trabalho do José Antônio Septien, que está entre nós, o professor José Antônio, e dentre outros trabalhos de pesquisa de outras pessoas. A Liana mesmo passou muito tempo da vida dela trabalhando na Bíblia textual, nessas pesquisas. Então, nós estamos trazendo para você uma proposta de Bíblia, para que você conheça os documentos mais antigos. Eu acho que a Liana foi muito clara em relação a isso, foi muito clara em relação à base textual da Bíblia textual. A Bíblia textual não é um achismo de algumas pessoas que escreveram, de editores, não. Ali não tem mão de um editor, mas temos, sim, um trabalho sério, um trabalho textual, que é a Bíblia textual. É mais uma Bíblia para você pesquisar, é mais uma Bíblia, uma forma acadêmica, para você conhecer um pouco mais do que diz a Septuaginta, os rolos de Qumran, e tantos, o Pentateuco samaritano, e tantas, a Bíblia hebraica crítica, e tantos outros pontos que a Bíblia textual vem trazer para você. Eu agradeço muitíssimo, Liana, o seu trabalho, agradeço muitíssimo esses longos anos, né, que nós estivemos aí trabalhando juntos, né, são mais de 9 anos. Fui a Barcelona várias vezes, né, estive lá com a família, com o Carlos, com a Mari Carme, com a Elizabeth, né, com o Pablo, com a Valéria, e aí estivemos aí trabalhando sobre a Bíblia textual, né? Muito interessante esse trabalho. Sí, porque fíjate, vamos a contarle a los hermanos y a los que escuchan, a nuestros amigos, que esto, claro, contigo funcionó, pero antes nosotros intentamos hacer esto desde 1999, llevar este trabajo para Brasil.
para que los portugueses también, los brasileños tuvieran esta bendición. Y fue un problema tras otro de estafa, de robo, de Claudio es testigo, hasta que el Señor escuchó nuestras oraciones y nos lo presentó delante. Entonces, estamos muy contentos de que esto ya haya llegado a buen término y esté saliendo de la imprenta. Sim, sim. A Bíblia já está na fase de impressão, já está praticamente todos os cadernos da Bíblia já estão impressos. Então, primeiro Deus, julho agora, já recebemos a data da gráfica, dia 20 de julho, né? 20. 20 de julho, se Deus quiser, se não houver nenhum atraso, nós estaremos recebendo. E um fato interessante, Liana, estamos rodando a Bíblia no Brasil. Sí, Nós estamos también, mudando, también. então, a Bíblia não está sendo impressa mais na China, nem em outros lugares, estão sendo impressas no Brasil, que isso é Qué muito bien. legal, muito legal. Liana, eu quero te agradecer. Gente, vou fazer o sorteio já já, vou fazer as perguntas para o sorteio. Mas eu quero encerrar aqui, porque nós vamos editar esse vídeo e o vídeo não vai vir com o sorteio. Mas eu quero agradecer a participação de todos que estiveram com a gente na live. Eu peço que vocês indiquem o nosso canal, que dê lá, faça a sua inscrição, dê lá o clique no sininho, né? Eu tenho aqui já um roteiro para seguir. Olha, vai na nossa página no Instagram, vai na nossa página lá no Facebook, também tem muitas informações. Vai na página da Bíblia Textual também, nós temos a página da Bíblia Textual, que é bibliatextual.com.br. E também tem a página da Bíblia Textual em espanhol, né, Liana? Qual é da Bíblia Textual em espanhol? Labiblia.org. labiblia.com.org. Ajá, ORG. Org. Ok. Org. Então, tá bom, gente. Olha, estamos postando novidades no Instagram, estamos postando novidades no Facebook. Lá no Facebook e no Instagram, a Noemi está trabalhando bastante. No YouTube tem o Eduardo lá em São Paulo, Noemi está lá em Pernambuco, o Eduardo lá em São Paulo, trabalhando firmemente lá na nossa Bíblia. Né? E o canal da BV está com vários filmes documentários para toda a família. Então, é importante você dar um clique, se inscrever, porque isso nos ajuda a ter mais engajamento e colocar mais filmes para você no canal da BV. Além de filmes, também vamos colocar muitas músicas internacionais. Liana, muito obrigado. Obrigado por você estar conosco, obrigado por tudo, né? Você, sua família, eu sou grato por tudo que você tem feito em relação ao trabalho da Bíblia Textual. Un placer y una alegría compartir todo esto contigo y con nuestros amigos que nos han escuchado. Yo me despido entonces, o no, quiero escuchar las preguntas. Sim, sim. Nós vamos encerrar aqui só para fazer a edição. Bien. Tá bom? Ok, bien. Deus te abençoe e obrigado por você continuar.